Amén. Que el Señor bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a escuchar la palabra y vamos a abrir en el libro de Hebreos lo que el Señor me estuvo hablando ya de la semana pasada, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12 de Hebreos, la importancia de la palabra para descubrir cómo actúa Satanás en nosotros. Entonces pasa a ser un arma importante, fundamental para el Hijo de Dios, para poder batallar contra Satanás. Tenemos en cuenta, hermano, que ninguna clase de pecado va a morir sin conocimiento de la palabra. Siempre va a venir por la palabra el conocimiento del pecado, por la cual nos vamos a humillar, vamos a pedir perdón, y entonces vamos a poder destruir el pecado. Dice un versículo que mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando un pueblo no tiene conocimiento de palabra, no va a poder destruir el pecado jamás, o va a destruir en parte de lo que conoce, pero el Señor quiere en su totalidad que llevemos la bendición y que saquemos las maldiciones de nuestra vida, los perjuicios, y acá nos va a apuntar la palabra así, dice en el 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos acá cómo lo describe, que dice más cortante que espada de dos filos. Entonces yo por esto en lo que meditaba, lo que me estaba hablando el Señor, una espada tiene que tener filo, y muchas veces no tiene filo en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una dedicación, no le das uso a un arma. Lógicamente, un arma como la espada, que si está guardada mucho tiempo es porque no le das uso. Y al no darle uso no va a tener filo tampoco, porque no le está dando uso. Y ese uso, viene por escudriñar, por la meditación, por entrar en batalla, por la lectura. Entonces, tiene que estar la espada afilada. Entonces, en la espada afilada es cuando vamos a destruir a nuestro enemigo. Y muchas veces el Hijo de Dios no tiene ese discernimiento necesario en cuanto a los pecados. ¿Por qué? Porque no hay una espada afilada, una espada poderosa para destruir no solamente el pecado mío, sino también el de mi familia. Entonces yo empezaba a meditar a partir de mi condición, ¿no? Porque yo predico la palabra, y empezaba a meditar. ¿Tiene filo mi espada? ¿Tiene filo mi mensaje? Y un mensaje, hermano, no meditado, una persona que no tiene mucha lectura, se nota de lejos que no tiene filo su espada. Entonces vemos que a través de este ejemplo nos enseña que siempre, hermano, tiene que estar el instrumento, o sea, la espada para matar a Satanás, afilada. Tiene que ser cortante, tiene que ser penetrante, hermano. Y ese penetrante, ese cortante, solamente va a venir a través del cuidado, a través de la lectura, a través de darle filo, y filo en todo su recorrido. Y cuando digo recorrido, estoy diciendo en todo el filo de la hoja, quiere decir que en todos los pecados. Porque a veces queremos afilar en cierta parte y en otras partes no queremos confesar el pecado como para que no lo mate. Entonces no afilamos en esa parte. Y el filo viene, hermano, a través de la lectura, dedicación, humillación, confesión de pecado, declarar el pecado para que tenga filo, hermano, para que destruya los intentos de Satanás, como dicen, las intenciones de Satanás. Y me llevaba al otro versículo que viene en Isaías 49:2. Isaías 49:2, dice así la palabra: ha hecho mi boca como espada afilada, dice la palabra. ¿Como espada qué? Afilada. Entonces está hablando de una abundancia de palabra. Entonces, ¿para qué? Para destruir el pecado. Y uno tiene que tener abundancia, multitud de palabras para ser afilada. Entonces va a destruir ahí las tretas de Satanás. Todo lo que toma nuestro pensamiento. Pensamiento vano, pensamiento que traen bloqueo, pensamiento de destrucción de hogar, pensamiento de miseria, pensamiento de miedo, pensamiento de odio, pensamiento de venganza, como tocamos toda la semana pasada, pensamiento de divisiones, pensamiento de destrucción de hogar, pensamiento de adulterio, pensamiento de ira, enojo, pelea, discusiones, todo lo que trae. Entonces el pecado, por la palabra lo vamos a discernir, vamos a destruir
a medida que descubrimos, nos humillamos, pedimos perdón y entonces ahí está siendo afilada nuestra espada para matar las tretas, los intentos de Satanás. Y dice así la palabra: mi boca es como espada afilada, en el 49:2 de Isaías. En la sombra de su mano me ha escondido y me ha hecho también como una saeta escogida, dice la palabra. Saeta, flecha escogida, dice la palabra. En otra versión dice saeta brillante, que habla de un metal pulido. Y ese metal pulido nos enseña por la palabra que es justamente por dar de filo. Entonces afila la punta. Y así también, hermano, cuando el Hijo de Dios escudriña la palabra, está afilando la punta, está preparando la palabra para matar los intentos de Satanás, las maquinaciones. Como dijo Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y toda clase de manifestación que te quiere destruir, que te hace sentir mal, el odio, la ira, la venganza, las miserias, las enfermedades, todo lo que se manifiesta en tu vida para destrucción, justamente le tenés que dar filo a esa espada, filo a la punta de la lanza. ¿Para qué? Para destruirlo, hermano, para descubrir esas tretas, porque cuando no hay filo, entonces es como comer o querer cortar, hermano, una milanesa con una cuchara. Es medio imposible, ¿no? Es medio imposible. Entonces, ¿para qué está justamente la espada? Para cortar, hermano. Pero la espada tiene que tener filo. Y ese filo viene a través de la lectura, la oración, el pedir perdón, descubrir. ¿Por qué digo la lectura primeramente? Pablo dijo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Y si vos querés conocer el conocimiento que tuvo Pablo, lo vas a tener que experimentar en tu vida. Pero para eso tenés que matar la vieja esencia, los pensamientos que te hacen divagar, que no te hacen escuchar la palabra, pensamientos de engaño que te arrastran al sufrimiento, al tormento, a la opresión, al espíritu de muerte, al espíritu de soledad, al espíritu de suicidio. Entonces, ahí te dice, la palabra te apunta, ¿qué es el pecado? Disensiones, división, peleas, vicios, idolatría, hechicería, enemistades cuando hablo por las divisiones, los rencores, las peleas, la falta de perdón. Todo eso es el pecado que te atormenta y que no te deja tener paz en tu alma. Por lo tanto, tenés que tener la espada afilada. Y la espada afilada se habla de una preparación. Estoy afilando para matar, ¿qué? Pecado que está en mí. Entonces voy a la oración: Señor, me apuntás, me estás ilustrando acá, que por la palabra, esto es pecado. El rencor había sido que es pecado y había sido que no puedo tener acercamiento con mi esposa, con mi esposo, porque tengo un rencor, tengo una ira, tengo un enojo, no puedo dormir con él, no puedo estar con él, no puedo hablar pacíficamente con él y con ella. Entonces, ¿qué pasa? Lo descubrís a través de la palabra. Lo descubrís y ahí es cuando vas a la oración y empezás a confesar. Y entonces la palabra surge efecto. La palabra tiene poder. Primeramente nos convence de pecado a nosotros. Y entonces después oramos y el Señor escucha nuestra oración. ¿Por qué? Porque la oración del justo, como dice, que puede mucho. Puede mucho. Escucha esa oración. ¿Por qué? Porque vos te estás poniendo a cuenta con el Señor. Te estás despojando del pecado. Estás pidiendo perdón del pecado. Entonces el Señor actúa ahí. Empieza a escuchar esa oración. Porque justamente estamos haciendo la oración del publicano. Sé propicio a mi pecador. ¿Por qué propicio? Digo, ¿qué quiere decir propicio? Dame tus favores. Yo soy pecador. Estoy lleno de pecado. ¿Y qué me lo apunta? Me lo apunta la palabra. Si no tengo palabra, no descubro el pecado. Y como dice acá en la siguiente parte del versículo, dice: en su aljaba me ha escondido. Aljaba. Aljaba, ustedes saben lo que es, donde se pone la flecha. Entonces, ese conito que se hacía de cuero, conito es un círculo, ponían las flechas. ¿Y qué nos quiere enseñar ahí la palabra? Una flecha que está en la saeta es una flecha primeramente que está afilada. Y cuando digo está en la aljaba, está diciendo está lista para ser usada. Y así también, hermano, tenemos que tener nuestra palabra lista para ser usada, para presentar defensa contra Satanás, para batallar contra Satanás. Las tretas que viene del enemigo con espíritu perturbador, espíritu atormentador. Entonces,
¿Qué dice la palabra? Espíritu atormentador, dice, Él es mi paz. Él es mi paz, dice la palabra. Y también dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, ¿Dios es paz? Sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces es una esencia contraria el tormento. Y ahí estoy teniendo la flecha lista en la aljaba. Entonces combate ahí. Destruyo. ¿Con qué? Con la flecha. Le doy al enemigo las intenciones, los intentos de Satanás. Estoy usando la flecha, que es la palabra de Dios, y estoy destruyendo la treta de Satanás. El espíritu engañador que me quiere hacer vivir derrotado, con tormento, con sufrimiento, con miedo, temores. Hay personas que son miedosas. Y la palabra dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, dice. Y poder, cuando dice poder, es autoridad contra el pecado, contra ese espíritu de cobardía. Te da autoridad contra cualquier manifestación. Entonces ahí es cuando nos da seguridad. Pero para eso tiene que haber conocimiento de la palabra, para llevarnos a la humillación. Y la humillación siempre va a ser efectiva, el perdóname, cuando hay más conocimiento. Dice en Eclesiastés 12, cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Entonces, cuando digo esa sabiduría, estoy hablando del conocimiento. Te empieza a mostrar cómo actúa Satanás, te empieza a mostrar cómo es Satanás, cómo se transforma Satanás, cómo se mimetiza. Entonces lo descubrí a través de la palabra. Lo descubrí, ese tormento, esa opresión, eso que te quiere arrebatar la palabra, que te quiere sacar de la casa de Dios, que te roba la oportunidad de tu bendición, que te roba la oportunidad de ser libre, hermano. Eso se llama Satanás y te atormenta. Entonces te hace mantener inquieto en la casa de Dios. Y justamente eso es Satanás. Eso es Satanás. Entonces para eso está la palabra de Dios. Cuando más palabra, más sabiduría, más conocimiento de lo que es esencia de Dios y lo que es la treta de Satanás. Entonces ahí, cuando descubrís a Satanás, Señor, perdona. Mirá Satanás cómo me quiere robar la bendición. ¿Cuántas veces nos roba la bendición, hermano? Simplemente, como siempre enseño, mirando solamente por la ventana, mirando a ver quién está en la plaza. Siempre nos roba de una o de otra manera. De una y de otra manera. Cuando estaba el reloj en la pared, ¿qué hacían? Todos miraban la hora. 5 minutos ya de palabra, ya es mucho. ¿Cuándo va a terminar? Entonces, siempre de alguna manera nos atormenta. Ni digamos, cuando había confusiones, el reloj estaba parado siempre a las 10 de la mañana. Che, no pasa mal. No pasa mal ahora. Y que, claro, no tenía pila hace un año, pero te atormentaba. Entonces, así también, hermano, actúa de alguna manera para robarnos la bendición, para no mantener nuestro foco en la palabra. La palabra mismo lo dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde pones los ojos? ¿Dónde está tu meta? ¿Dónde está avanzando? ¿A quién estás mirando? ¿Dónde están tus pensamientos? Eso dice. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Quién te está robando la bendición? ¿Qué estás pensando ahora? Entonces la meta es Cristo Jesús, como dice la palabra. Todo lo descubrimos a través de la lectura. Todo lo descubrimos a través de la palabra. Y dice también en Hechos, vamos a ir acá, que me gustó mucho este hecho, lo pude dar de otro contexto. 29, que lo habíamos tocado en esta semana, 29 de Hechos, dice así la palabra. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y ahí estaba hablando de la espada afilada, de abundante palabra. Dice, vencido de un sueño profundo, cayó del 3er piso hacia abajo y fue levantado muerto. Cayó del 3er piso, dice la palabra. Entonces yo entendí acá que la larga palabra o la abundante palabra lo que hace es descubrir el pecado, es manifestar el pecado. Cuando más palabra hay, más se va a manifestar el pecado. ¿Por qué? Porque lo descubrís a través de la palabra. Entonces, disertaba largamente. Entonces, ¿por qué permite el Señor
esa abundante palabra, para ver si te despertás, para ver si discernís el pecado. Y largamente, entonces, en un momento se va a manifestar. Cuando más abundante palabra, justamente es cuando vas a descubrir más el plan de Satanás. Poca palabra, poca liberación. Poco descubrir a Satanás. Mucha palabra, abundante palabra, mucho descubrir, más abundante humillación. O sea que tu oración es más efectiva, porque vos lo descubrís a través de la palabra y te da una convicción de pecado. Le dices, sí, soy pecador, tengo estas mañas, tengo estos pecados, Señor, perdóname. Entonces ahí empezás a descubrir, empezás a verlo cómo actúa en vos Satanás, cómo te quiere arrebatar la palabra, cómo te quiere sacar la oración, cómo te quiere arrebatar de la casa de Dios, cómo te atormenta, cómo te agarra esa inquietud que te vuelve loco cuando escuchas la palabra. No puedes soportar la presencia del Señor, no puedes soportar cuando están orando, gritan y te vuelve loco. ¿Por qué gritan tanto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está actuando Satanás y lo descubrimos a través de la palabra. Entonces nos apunta. Entonces ahí nos humillamos. Y cuando más abundante palabra se va a manifestar sí o sí el pecado. Y es mejor para nosotros. Mejor para vos que descubra todo lo que te frena en las bendiciones. Y dice así, en el 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Largamente otra vez, hasta el alba y salió. Vemos, largamente había hablado, cayó Eutico. Se manifestó el espíritu de muerte. Pero también después, dice, oró por él, abrazándole, lo llevó. Lo levantó, dice, y habló hasta el amanecer, hasta el alba. O sea, que también así como trae la manifestación la palabra del pecado, también trae la manifestación de resurrección, de liberación en tu mente. Como se manifiesta el pecado, se manifiesta la resurrección. El poder de Dios. Se manifiesta la paz, la tranquilidad, la liberación, el poder, el discernimiento, hermano. Y como dice en el 12, y llevaron al joven Eutico vivo y fueron grandemente consolados. Grandemente. Pero ¿por qué vino la gran consolación acá? Porque hubo abundante palabra. Disertó largamente. Entonces, cuando más palabra, mejor vamos a descubrir mejor al pecado. Entonces ahí es cuando está el predicador. Si el predicador tiene abundante palabra, te va a servir el predicador. Si el predicador tiene humillación, su espada va a estar afilada. Va a ser como pluma escribiente muy ligero, dice en 45:1 de Salmos. Muy ligero. ¿Por qué? Porque va a salir abundante palabra. Va a salir la espada afilada. Va a destruir las tretas de Satanás. Lo vamos a descubrir a través de la lectura. Vamos a tener un discernimiento. Porque la palabra es lámpara, dice, ¿no? Salmo 119. Y es lumbrera mi camino. Son los ojos de Dios, hermano. Son la luz que nos da Dios a través de la palabra para guiarnos por el camino, para que nuestros pies no tropiecen. O sea, en la vida que llevas, en la oscuridad espiritual, te alumbra, te da entendimiento. Alumbrar habla de un entendimiento. Y el entendimiento ese proviene de Dios. La palabra siempre, hermano, te va a aconsejar para que tomes el camino correcto. Entonces, nosotros discernimos nuestra oscuridad, discernimos lo que está en nosotros y el Señor te va a ir guiando. Porque estamos rodeados en este mundo de oscuridad, de tinieblas, pero también tenemos la palabra, la que nos puede guiar en medio de este desierto espiritual, hermano, en medio de esta oscuridad, para que nuestros pies no tropiecen, como dice, para que no tengas pérdida, para que no te lleve a la destrucción. Y dice acá la palabra de Dios, en Hechos 15:32, también vamos a tocar, Hechos 15:32, dice así: Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaron y confirmaron.
con abundancia de palabras. Sin abundante palabra, ¿qué quiere decir esto? Sin abundante palabra no hay consolación, no hay confirmación. Porque ¿cómo puedo consolar o libertar el alma? ¿Cómo puede ser libre si no hay consolación? La consolación o liberación viene por la palabra. Y esto es lo que va a confirmar a cada hermano. La otra vez lo había dicho, lo había compartido. Que Karina oraba por un hermano y decía, confirma la salvación, confirma la salvación. Y la palabra te avisa, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces ahí, hermano, a través de la palabra vamos a confirmar esa persona para salvación, porque va a haber arrepentimiento, pero tiene que haber multitud de palabras, abundante palabra, para mostrarle de una y de otra manera. Que no se acabe la respuesta, porque en la misma palabra de Dios dice, para que tenga que responder, para que le manda la necesidad de la esperanza. O sea, lo que vos estás predicando, al Dios que vos predicas, la razón de vuestra esperanza. ¿Por qué confías en Dios? Te está diciendo. ¿Por qué seguís el camino de Dios? Bueno, vos le contestás. A través de la palabra, tengo transformación. ¿Por qué? Porque la palabra me dice así. Y esto es lo que estoy viviendo. Estoy viviendo en paz, estoy viviendo en gozo, estoy viviendo en la alegría. ¿Por qué? Porque me libertó, por ejemplo, el espíritu de muerte. Como yo lo contaba por testimonio. Lo traía de muerte ya, lo traía de joven. Tenía a mi mamá viva, tenía a mi familia, o sea, no había problema de nada. Pero sí tenía temor a que muera algún familiar, tenía tormento, tenía pesadillas, soñaba. Entonces no quería ver ese día. ¿Y qué pasaba? Un día venía de mi trabajo, paso en bicicleta, paso por la estación de Morón y veo una cosa. Veo un hombre que se tiró en las vías del tren. Se tiró en las vías del tren y estaba muerto ahí. Entonces entró como un pensamiento ahí de que me tentó Satanás para tomar la misma decisión. Y mira cómo jugó en contra, hermano. Cómo juega en contra ese espíritu inmundo, hermano, que nos quiere destruir. Entonces yo, como lo cuento, creo que a muchos le puede pasar, hermano. A muchos le puede pasar que le arrebata, hermano, la oportunidad Satanás. Esos son los engaños, hermano. Esos son engaños y sin palabras no van a salir jamás del pecado. Jamás de la destrucción. Porque ahí eso que quiere justamente hacer Satanás. Arrebatarte la oportunidad. ¿Viene la convicción de pecado? A ver, yo puedo, como siempre enseño, podemos orar por la persona día y noche. Pero después el Señor ya le quiere dar conocimiento. Y ahí depende de la persona. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Se quiere arrepentir o solamente quiere la oración para ser libre? La oración para ser libre va a ser efectiva hasta que te da el conocimiento. Cuando vos ya en un momento te dice el Señor, te quiero dar liberación, te quiero hacer entender tu pecado. ¿De quién depende? Depende de la persona. Un corazón contrito y humillado mueve el poder de Dios. Un corazón arrepentido, por más que uno ore y tenga fuego encendido en las manos, va a ser efectiva hasta cierto punto. El mismo Jesús no hizo mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos, dice cuando entró en la aldea de los samaritanos. Y mirá que era Jesús. Mirá que era Jesús. Por eso nos pide el conocimiento, para que tengamos discernimiento qué espíritu lucha contra nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a 1 de Samuel, vamos a pasar algunos versículos porque es largo. 17:51 de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, 17:51. Dice así: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, sacándola de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Esta es la pelea de ¿quién? David y Goliat. Le cortó la cabeza con su espada, dice. ¿Vemos acá la palabra? ¿Con la espada de quién? Con la espada de Goliat. Pero así yo también entendía, hermano,
que esta palabra puede ser una espada con doble filo para maldición o para bendición. Y vamos a Deuteronomio 28 cuando habla de las bendiciones primeramente y después de las maldiciones. Pero si no oyere mi palabra, y así también puede ser para bendición o para maldición. Y en este caso fue para bendición de David. La misma espada con que Goliat le quería matar a él, al final la usó para cortarle la cabeza a Goliat. Y dice también en Apocalipsis 12:10, que es el mismo, y lo voy a leer, dice acá en Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Porque la palabra también es maldición. ¿Por qué? Porque muestra el pecado, y si no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? Sirve para acusarnos, para estar en culpabilidad, para estar en delito, para estar muerto espiritualmente. Pero cuando hay humillación, esa palabra que tenés en contra, los decretos, mandamientos, como dice, entonces se vuelve a favor. Cuando hay humillación, cuando hay arrepentimiento de pecado, hermano, se vuelve a favor, y ahí es cuando descubrís la treta de Satanás y le cortás la cabeza. Cuando dice la cabeza, está hablando de los pensamientos, las tretas de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, porque Satanás piensa ahí para destruirte, piensa para devorarte, piensa para matarte, hermano. Entonces acusa. Y si vos no tenés humillación, lo más seguro que vas a abandonar el camino, que vas a abandonar la presencia de Dios. Y cuando abandonas la presencia de Dios, ¿quién piensa que te va a proteger? Cuando salís, cuando te vas al trabajo, cuando te vas en tu vehículo, ¿quién te piensa que te guarda del accidente? ¿Satanás? Si Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Cuando vas a la parada por la madrugada para tu trabajo, ¿quién piensa que te guarda en esas 2 cuadras, en esa oscuridad, que muchas veces alguien sale temprano, que muchas veces algunas de las mujeres se van a la madrugada, a las 5, a las 6, que están solas en la parada? ¿Quién te piensa que te guarda? ¿Satanás? Ahí está, hermano, la presencia de Dios guardándote, como poderoso gigante. Pero el Señor da oportunidad un tiempo. Después, si no hay arrepentimiento, el Señor te demanda. El Señor te dice: volcate a mi presencia, me has abandonado, pedime perdón, confesá tu pecado. Y así vas a tener a favor los decretos, los mandamientos, como lo dicen ahí. Las bendiciones del Señor van a estar a tu favor. Y dice también en 1 Samuel 21:9, 1 Samuel 21:9, primer libro de Samuel 21:9, dice así: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela, dice, ninguna como ella, ninguna. Es efectiva la espada, es efectiva, está diciendo, la espada que mató a Goliat, esa es la que quiero, porque mató a Goliat. Entonces esta palabra tiene filo, esta espada tiene filo, y la espada es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y eso es lo que deseó David. Dame esa, ninguna como esa, y ninguna como la palabra, hermano, para destruir las tretas de Satanás. Ninguna tiene tanto filo para destruir los intentos de Satanás. Entonces el deseo, hermano, tiene que ser el comer la palabra. Dice en un versículo también no recuerdo si de Isaías, me parece, de Isaías, cuando dice: cuando tu palabra estaba delante de mí y las hallaba, yo las comía, y era el gozo de mi corazón. Era el gozo de mi corazón. O sea que por comer la palabra, lo que vas a encontrar
es gratificación, es gozo, es paz, es liberación, salir de los problemas, del espíritu de apatía, de la opresión de los pensamientos, porque cuando te toma la palabra te trae descanso. Y ahí destruí toda treta de Satanás. Toma la palabra y lo único que hay es paz, tranquilidad y decir gracias, Señor, por hallar este tesoro escondido. Y sentí la presencia, hermano, y sentí la abundante paz. Me compartían los jóvenes, una de las jóvenes, creo que fue la semana pasada, qué vacía que se siente la casa de Dios cuando no hay nadie, decía. Bueno, cuando no hay nadie, mirá, parece que está como desierta. Y le digo, lo que pasa, que el miramiento tuyo pasa, o la alegría tuya pasa por el ruido, por el que haya alabanza, por compartir un asado, por las risas, por lo que estamos contando. Pero cuando vos tenés comunión con el Señor te das cuenta de otra cosa, que el gozo no pasa por ahí, el gozo pasa por sentir la presencia del Señor que viene a través de la palabra. Tenés comunión y podés estar solo vos y el Señor sentado, pero tu alma se siente en deleite, se siente en gozo, se siente en llenura. No sentí el vacío. ¿Vacío qué? Vacío material, vacío de gente, pero el emocional, sentí la llenura, hermano, cuando hay presencia de Dios. Entonces ya pasás a otro nivel de entendimiento, que tu vista está ahí, en el gozo de la palabra, en el gozo de descubrir las bendiciones, de encontrar las bendiciones y dejar todo lo del mundo por comprar esa heredad, porque eso es lo que trae descanso a tu mente, a tu alma. Otros buscan descanso en vacaciones, buscan en lo material, buscarán en todo lo que quieran, pero no te va a llenar, hermano. Lo que llena acá y encima, cuando no lo puedes hacer, ¿qué te pasa? Te llena de envidia. ¿Por qué, Señor? Aquel que es pecador se va de vacaciones y yo no. ¿Por qué hacen todo lo que quieren? Como dijo Job, crecen sus hijos, engordan, robustecen, dice, no ven muerte, lleno de salud y vigor. En cambio, los hijos de los justos, ¿dónde van? En la muerte, a la destrucción. Y después dijo, cuando se dio cuenta, el consejo del impío esté lejos de mí. Siempre el consejo va a ser según la palabra, según la palabra. Y es triste, hermano, cuando uno está solo, que no tiene guía, no tiene un apoyo. Yo siempre, lo que entiendo por la palabra, es que siempre los guerreros tienen que estar juntos. Los pastores, siempre es bueno que no haya un solo pastor. Yo digo eso, ¿no? Porque, bueno, tuve una conversación, después lo voy a explayar cuando el Señor me dé más libertad, pero es triste como un instrumento me vino a visitar y vi que totalmente ya le está leudando, le está enloqueciendo Satanás. Es triste, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y usted cuando tiene la masa así, ¿cuántos son las levaduras? Chiquitito así. Pero leuda. ¿Cómo contamina? ¿Por qué? Porque un profeta muchas veces está débil. Necesita a otro profeta. Un pastor a veces está débil. Necesita la palabra de otro pastor. Sí, como enseñamos la semana. Elías, siendo el profeta más grande que haya visto la historia, en un momento se debilitó y necesitó de un ángel, como dice, de un mensajero que le dé de comer la torta, porque está debilitado. Y en un momento, como dice la palabra también, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le levantará. Pero ay del que estuviere solo, ¿quién le levantará? Entonces, para esto está la palabra. Y en la confusión decía que la palabra ya no era tan importante, que solamente nos tenemos que humillar. Yo digo, ¿cómo puede haber arrepentimiento sin palabra? Mirá hasta dónde ha llegado, siendo que escuchó años. Yo me asombraba, pero bueno, no quería contender, no quería entrar mucho. Pero todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Y en un momento le dije, pero sin palabra, si viene una revelación y te dice tirate del tercer piso, me parece que no es muy aconsejable. Para eso está la palabra. La exposición de la palabra que alumbra nuestro entendimiento. Entonces, todo tiene que estar en base a la palabra. Todo. Bueno, eso lo vamos a explayar en la semana.
Y tocaba este 21 de 9 de primera de Samuel. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo. Bueno, esto ya lo leímos, amén. A ver, Efesios 6:17, vamos a ver qué dice. Ya vamos a ir terminando. Efesios 6:17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la palabra y la espada, que es el espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo matás al enemigo si no tenés la espada? ¿Cómo? Si no tenés la palabra, ¿cómo? Si no sabés lo que es pecado. ¿Cómo lo discernís? Si la palabra dice, el alimento sólido, se refiere a la palabra. Es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso, dice en Hebreos 5, tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo voy a discernir si no tengo la palabra? Y me decía, la palabra ya no corre. Te mandó el Señor a que hable. Vos tenés que entrar en oración, quebrantamiento, para ver qué te dijo el Señor, si no es palabra de hombre. A ver, podemos poner en el libro de Hechos y Tesalonicenses también dice: no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Un pueblo tiene que estar instruido con la palabra, por más que no sea la necesidad ahora, va a ser después. Di la palabra en esta semana de las casadas ayer, que estén sujetos a su marido. Y todas eran solteras, pero le va a servir mañana. Le va a servir mañana. Y eso tenemos que tener en cuenta. Toda la palabra es útil, dice, para instruir, para redarguir, para corregir. Y vemos cómo tuerce un poco de levadura. Y digo, si le agarra a una persona que no está instruida, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar? Seguramente la arrastra. La arrastra. Y yo no digo que soy perfecto, pero todas las cosas que me estaban contando son cosas que ya han sucedido. Y que también revelaciones tenemos. Y que también palabras tenemos. Como tocó la de Daniel Karina una vez, que justamente me estaba tocando eso. Y le digo, sí, esto Karina dio como hace un par de meses, que le reveló en visión de noche a Daniel. Revelación, que está. Está la revelación. Cuando hay misterios, cosas que no podemos entender, nos acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ahí está hablando de una visión que no interpretaba. Entonces también las visiones nos acomodan. Pero tiene que haber palabra, conforme a la palabra. Por eso a Moisés le habló cara a cara y a María a Aarón por visiones. La interpretación, ¿quién tiene? El que está dirigiendo. El que está dirigiendo tiene. Los otros lo van a ver así, pero las visiones yo las puedo interpretar conforme a mi parecer. Cada uno a su parecer. Pero sí, tenemos que ponerlo por la palabra. Como contaba esa visión de mi mamá en Brasil. Predicaba. Nunca fue, nunca se cumplió. Decía, estábamos con las dudas, ¿qué pasó? Hasta que al tiempo, hace poco, el Señor me dice, el espíritu de Elías estaba en Juan. Estaba en Juan. Y ahí me respondió por la palabra. El mismo espíritu que operó en mí, ahora está esperando en ustedes. Y ahora, ¿quién está predicando a los hermanos brasileños? Bueno, un poco yo que prediqué, ahora se fue la hermana Vicky. Después me tiro una revelación de hace meses. Yo digo, a medida que nos vamos humillando también se van cumpliendo, pero vamos saliendo. No, porque reveló que tal hermana se iba ahí, la hermana Vicky, la hermana Eloida, la hermana Hermes, que se iban a ayudar con nuestra veterana. Mirá, eso habrá pasado en un momento que se habrán desalentado. Un golpe grande fue para todos, la pérdida, la partida de nuestra sierva. Pero ahora ellos están trabajando. Ellos están teniendo su grey, ellos se están alimentando. Y eso son parte de la lucha, la prueba. Pero si te agarra desprevenido, la visión te agarra temor. Temor sin entendimiento. Y es para tener un respeto, considerar, pero para ir a la humillación.
Si es para mal, para que no se cumpla. Y si es para bien, humillarse para que se cumpla la bendición también. Dice en segundo de Samuel, dice: (23:10) Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, dice la palabra, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Vemos, se levantó el pueblo, se levantó e hirió. Y acá está hablando de los 3 valientes de David. Y este en particular se llamaba Eleazar, que se levantó, dice, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó la espada pegada a su mano. Y dio gran victoria al Señor. Y vinieron a recoger simplemente el pueblo los botines. Y entendí acá, por esto, que primeramente la espada tiene que estar ligada a nuestra alma, pegada a nuestra alma, a nuestra mente, hermano, para poder matar al enemigo, para poder enfrentarlo, para que aunque sea multitud, destruirlo, hermano. Y como dice acá, el pueblo simplemente vino a buscar el botín. Yo meditaba en eso, que uno cuando tiene abundante palabra, tiene la espada, las bendiciones, hermano, que puede dejar a los demás, por matar con tu espada, a tu familia, a la iglesia, bueno, como te dé el Señor. Pero cuando hay abundante palabra, hay abundante matar el pecado con la espada, los beneficios que dejas. Pero para eso tiene que haber espada. Para eso tiene que haber espada. Y entonces ahí nos está hablando hoy. ¿Hay abundante palabra? ¿Tu espada está afilada? ¿Le das uso a la palabra de Dios? ¿O hay una Biblia empolvada? Hay una Biblia que cada una semana o 2 veces por semana tal vez la abrí, cuando la palabra dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Cada día el pan. Comé cada día, decía siempre mi mamá. Bueno, así también el alimento, el maná, como lo recogían en el desierto, cada día también lo tenemos que recoger. Lo tenemos que recoger. Bueno, hay muchos versículos y quería tocar en Juan 15:7. Ya con esto creo que termino. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Pedid lo que quieras y será hecho. Pero para eso hay que permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra, que capture ahí, que la viva, que la cumpla, que te humilles para que se haga vida en tu alma, en tus pensamientos, para que sienta el poder de Dios. Permanecer en la palabra, la cumplís ahí. Se cumple la palabra en vos, pedid lo que quiera, va a ser hecho, dice, mientras que esté en la voluntad de Dios, lógicamente. Pero un hombre que está en la voluntad de Dios, ¿qué va a pedir? Según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no recibes bendición? ¿Por qué no sos libre? ¿Por qué no escuchas la oración tuya? ¿Será que permaneces en la palabra? ¿Tu mente permanece o se va enseguida con el afán? Bueno, terminó la iglesia, salud, aprende la tela cocinada y ponemos música y vamos al pecado. ¿Dónde está tu mente, hermano? ¿Permanece en la palabra? Cuando dice a levantarte por el camino y al acostarte. Y en el pensamiento también te cuida. Vemos que siempre tenemos que estar en la palabra. Y esto es lo que trae bendición. Esa oración la que escucha cuando se cumple la palabra en nosotros. Cuando hay un corazón arrepentido, hay un despojo del pecado. Le digo: Señor, perdóname, que no me esquine el pecado. Entonces, cuando yo oro, ahí va a escuchar. Si no, una oración, hermano, con pecado mezquinado no la escucha, como decíamos la semana pasada. Trajiste en el altar la ofrenda, ¿y te acuerdas que tiene una diferencia? Ponete a cuenta con tu hermano y después tráeme tu ofrenda. Tráeme tu ofrenda. ¿Qué está diciendo ahí? ¿El contexto cuál es? El contexto, ¿sabe cuál es?
Es que te está diciendo, estás mezquinado en un pecado, vení y me pedís. Yo no te voy a dar. Andá, primeramente, despojate de ese pecado de mezquindad que tenés ahí, del rencor, para que yo escuche tu oración. Eso te está diciendo. Ese es el contexto del Salmo. Y no entendemos. ¿Querés la prosperidad del Señor? ¿Querés la bendición del Señor con pecado retenido? No engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrás vas a cosechar. Todo lo que sembrás vas a cosechar, te dice el Señor. Entonces, para esto, como dijo Salomón, dijo, da a tu siervo un corazón entendido. Un corazón entendido para dirigir a este pueblo, dice. Y sin palabra, ¿qué discernimiento vas a tener? No podemos dirigir ni el pueblo, no podemos dirigir ni la familia, no podemos dirigir ni nuestra propia vida. Ni nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a direccionar? Tenemos que tener, la palabra la tenemos que vivir, hermano. Y ahí está lo complicado, que muchas veces mezquinamos. Y termino con este. Proverbios 2:6 dice así la palabra. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento. El Señor te da el conocimiento. El Señor te da la espada. Y dice, de su boca viene el conocimiento. Da sabiduría. ¿Pero de dónde viene? De su boca. ¿Y su boca cuál es? Hoy por hoy tenemos la palabra. La palabra de Dios, que es poder. Eso nos aconseja. Dios no te va a venir, va a bajar así. A veces habla por cosas puntuales. Por visión, revelación, sueños. Pero te habla la palabra. Está expresada su voluntad. Entonces, si no hay palabra, no va a haber sabiduría, conocimiento, no va a haber espada, por lo tanto no va a haber muerte del pecado, no hay conocimiento. Y ahí es cuando perece el pueblo. Pero para eso, hermano, encomendarnos al Señor. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, porque me falta entender el pecado. Señor, sacame esa mezquindad. Señor, perdóname, que quiera hacer tu voluntad. Pon el deseo en mí, Señor, perdóname, porque quiero hacer las cosas del mundo, ¿no? Quiero vivir mitad en el mundo y mitad en la iglesia, y no es así. Te da abundante palabra para descubrir. ¿Cuántos de ustedes se cansan, hermano? Palabra a la tarde, palabra a la mañana, palabra a la tarde, palabra a la mañana, palabra toda la semana, palabra. ¿Cuándo? Un poquito. Bueno, te está dando eso para que descubra el pecado. Más abundante palabra, ¿a dónde vas a decir? Que te enseñan puntualmente, que vos vas a preguntar al pastor. ¿En qué iglesia, hermano, se ve? Pedís turno en las grandes iglesias para ver si te atiende el pastor. ¿Qué te van a hablar? Hablan con los instrumentos. A veces ni la mano, ni le puedes saludar porque no sale por la puerta principal. Sale por la otra puerta, la del pastor. Y acá tenés el consejo, preguntá, te vienen, te oran personalmente. Tenés el privilegio ese, hermano. Tenés el privilegio de aprender tal y cual lo entiende el pastor. Después está en vos, si querés aprender o no. Para ser libre, tenés un beneficio tremendo, hermano. Y encima acá se estudia la palabra. Encima nos revela la cruz. ¿Qué más querés? Encima nos da la profundidad. ¿Qué más querés? Está todo servido. Nosotros tenemos que sentarnos a la mesa, la parábola de la gran cena, y comer. Eso, como le dijo a Ezequiel, come de este rollo. Come de este rollo, como Mefibosé, sentado a la mesa del rey. Comer y comer y comer palabra, y te vas a dar cuenta de la vida miserable que llevas. Porque cuando hay abundancia, después, ¿cómo sufría? Comía arroz con huevo frito antes. Mira, ahora estoy comiendo, la verdad que manjares suculentos, deliciosos, la verdad que no quiero volver a esa vida anterior. Ahora comemos. Así va a ser tu vida, hermano. Pero abundante palabra y abundante bendición vienen de la mano. Amén.